Hola y bienvenidos otra vez a la clase de Hechos. Vamos a continuar estudiando sobre los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar en un estudio en capítulo 2 de Hechos. Entonces, si tiene una Biblia, quiero pedirle abrirla al libro de Hechos en capítulo 2. Y vamos a estudiar un día muy importante de la iglesia hoy. Un día muy especial para la historia de la salvación. Es el día de Pentecostés. Y si quiere, por favor, lee conmigo en capítulo 2. Yo quiero leer los primeros 4 versículos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Qué momento fabuloso, en qué momento maravilloso en la historia de la iglesia cuando Dios está dando su Espíritu Santo. Y eso va a ser el tema principal de este capítulo 2. Y quiero pasar unos minutos hablando de lo que leemos aquí en versículo 4. Hemos hablado la última vez en la clase sobre que fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es un estudio muy interesante sobre qué quiere decir lleno del Espíritu Santo. Y si quiere referir otra vez a los apuntes de la clase pasada, sería muy importante. Y si necesita repasar, le pido hacerlo ahora. Pero, si recordamos, era un estudio que a veces el Espíritu Santo vino sobre alguien poderosamente para proclamar poderosamente. Y en ese caso aplica así. Pero ahora quiero hablar un poco sobre el concepto de que ellos hablaron en lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Y si mira conmigo en la presentación de PowerPoint, voy a mirar a unas palabras importantes. Primeramente, la palabra glosa en griego. Glosa es la palabra por lengua. Ambos, la cosa física adentro de la boca, también lengua como idioma. Y se ve en versículo 4 y se ve en versículo 11. Y la palabra que se ve hoy en día, a vez en cuando en textos de estudio de la Biblia, es un término que se llama glosalalia. Y no sé si habla mucho de eso usted, pero glosalalia refiere a hablar en lenguas. Y es derivada de 2 palabras griegas, glosa, que como hemos dicho significa lengua, y laleo. Y laleo es una palabra que significa hablar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de glosalalia, es decir, de hablar en lenguas. Y en este caso, el autor Lucas usa esa palabra lenguas en versículo 4 y versículo 11, más adelante. Pero también medio eso, él incorpora también otro término que yo quiero mencionar brevemente. Y eso es el término dialectos. Dialectos. Y es donde nosotros hoy en día tenemos la palabra dialecto. Es derivada directamente de esa palabra griega. Y se ve eso en versículo 6 de Hechos 2. Y dialecto realmente aquí es sinónimo con glosa. Y sabemos eso por contexto simplemente, porque Lucas está usándolo de una manera igual de glosa. Y realmente no se ve este término en otras partes de la Biblia, solamente aquí. Se ve en otros libros afuera de la Biblia, en cosas extra bíblicas, pero no se ve otra vez adentro de la Biblia misma.
Entonces, cuando leemos esto, dice que el Espíritu Santo llena a los apóstoles y llenos de la gente ahí, y que ellos empezaron a hablar milagrosamente en idiomas que nunca han estudiado. Y eso es importante, que ellos aprendieron, no pasaron tiempo estudiando como yo, el español, por ejemplo, y usted ha sufrido la experiencia de aprender otro idioma. Eso siempre me hace poco envidioso, tengo que confesar, que ellos de repente podían hablar completamente, perfectamente, un idioma nuevo. Entonces, era algo completamente milagroso. Y algo también importante de considerar en este texto es otro punto que yo tengo ahí en la pantalla. Fueron idiomas conocidos. ¿Okay? Fueron idiomas conocidos. Es decir, no fue sonidos desconocidos, no fue simplemente sonidos que alguien no puede entender, sino fue lenguas como lo que nosotros cuando mencionamos, si yo aprendo otro idioma, estamos hablando de idiomas de los seres humanos, si sea alemán, si sea chino, si sea de otro, fueron idiomas conocidos y lenguas conocidas en la primera sigla. Y la razón que sabemos eso es si seguimos leyendo en el texto, nos dice eso. Y por eso yo quiero seguir leyendo. Versículo 5. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y se quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Y eso está en el versículo 6. Siguiendo, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y después de eso, él empieza a hablar de las regiones incluidos. Entonces aquí describe, estamos hablando de idiomas conocidos. Muy importante. Siguiendo en el estudio, en versículo 5 notamos otra cosa que yo quiero apuntar. Dice que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Claro, eso es la idea principal, que había gente de todos lados, como nosotros usamos ese término. Vinieron de todos lados y estaban ahí en Jerusalén. Principalmente debido al hecho que había solamente 50 días entre la Pascua y el día de Pentecostés, muchos judíos se quedaron en Jerusalén durante ese tiempo. Es decir, muchos viajaron para llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Si vinieron de Alejandría, de Egipto, por ejemplo, o de Roma, no sería posible con tiempo para ir, celebrar la Pascua, regresar a la casa y regresar otra vez a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Entonces, muchos vinieron para los dos festivos. Entonces, por esa razón, había muchos visitantes en Jerusalén o judíos viviendo por un cierto tiempo en Jerusalén. Y consiste, aunque no está mencionado aquí, podemos saber de la historia afuera de la Biblia, que por el día de Pascua y también del día de Pentecostés, había gente que fueron judíos y prosélitos, es decir, gente que fueron gentiles que han sido convertidos al judaísmo. Entonces, ahí mismo, en ese tiempo había una mezcla de gente que fueron judíos, que estaban viviendo en varias partes del mundo, en la diáspora, es decir, cuando los judíos fueron dispersidos en varias partes del mundo.
Pero también había una mezcla también de gente que fueron gentiles que han sido convertidos al judaísmo. Y si seguimos leyendo en este versículo, podemos ver de dónde vinieron. En capítulo 2, versículo 9 y adelante, nos da unos lugares. Y tal vez está leyéndolo pensando, pues, no sé de dónde son. ¿De dónde es los partos, los medos, etcétera? Si miran la pantalla, yo lo había dividido en partes. Y si piensa, por ejemplo, en el oriente, había los partos, los medos, los elamitas y habitantes de Mesopotamia. También está mencionada Judea. También la Turquía, lo que se llama hoy en día la Turquía. Eso incluye Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia. También en el sur, en África, incluye gente de Egipto, gente de Libia, Cirene y finalmente en Roma. Y yo en la pantalla voy a incluir también una mapa que tal vez le ayuda a ver mejor de dónde vinieron. El parte del color rosa es más o menos donde estamos hablando. Y aunque no incluye la ciudad de Roma, está más al oeste, más a la mano izquierda, pero también había gente viviendo en Roma que habían venido también. Y espero que esa mapita le puede ayudar a visualizar mejor de dónde vinieron. Está muy lejos, gente vinieron de millas y millas, viajaron para llegar, para estar en ese día. Y para estar ahí celebrando este tiempo importante para los judíos. Bueno, quiero seguir adelante. En versículo 14 al versículo 36 leemos sobre el sermón. En versículo 14 adelante, Pedro y los 11 se levantaron, se puso de pie y empezaron a hablar a la multitud que había venido para escuchar y ver, hey, ¿qué está pasando? Yo escuché algo, estoy viendo algo maravilloso, ¿qué está pasando? Y Pedro y los otros apóstoles se levantaron y empezaron a predicar. Y eso es el primer sermón del Evangelio realmente, que Pedro y los otros 12 apóstoles han podido ofrecer a la gente. Entonces, antes de empezar estudiando los versículos, quiero mencionar algo que vamos a ver durante todo el curso de Hechos. En el libro de Hechos, Lucas nos va a mostrar varias veces lo que se llama la querugma. La querugma es un término griego, aquí tengo en la pantalla, un término griego, querugma significa el mensaje básico del Evangelio. Y técnicamente es lo que es proclamado. En griego significa simplemente lo que es proclamado. Pero adentro de los estudios bíblicos es la información básica del Evangelio. Incluye 4 partes, principalmente. Primero, testimonios del Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías prometido. 2, incluye un relato del ministerio público y de la pasión, el sufrimiento de Jesús. Y 3, incluye la confirmación divina de su mesianismo en la resurrección, de la cual los apóstoles afirmaban a ser testigos oculares. Entonces, finalmente, después de expresar toda esta información sobre el Mesías, ellos incluyeron una exhortación al arrepentimiento y a la fe. Entonces, esas 4 partes son lo que llamamos la querugma o la querugma. Y eso es el mensaje básico que se ve varias veces en el libro de Hechos. Y vamos a verlo en otras ocasiones que explican del Antiguo Testamento la vida de Jesús, el sufrimiento, la resurrección, y los apóstoles dicen, hey, hemos visto que Él de veras regresó a tener vida. Él es vivo, está vivo, perdón. Y finalmente yo quiero mandarles, arrepiéntense
bautícense y confíen en el Señor. Y así es como hacían los apóstoles. Continuando en capítulo 2, quiero leer, antes de seguir estudiándolo, yo creo que es importante al leer el texto de Hechos capítulo 2. En capítulo 2, versículo 14 adelante, quiero leer lo que sucede. Y realmente empezando en versículo 12 sería importante a mantener la conexión. En versículo 12 dice, desconcertos y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban, decían, lo que pasa es que están borrachos. Gente del grupo están diciendo, unos están diciendo, hey, ¿qué quiere decir eso? Otros decían, wow, están borrachos ellos. Pero, en versículo 14, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y voy a parar ahí por un momento. Él continúa hablando en el sermón, pero eso fue la primera parte de la querugma. Es decir, que está probando del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías y también que Dios había derramado su Espíritu sobre la gente. Bueno, quiero regresar unos puntitos. En versículo 15, si miren en la pantalla brevemente, unas cosas. En versículo 15, en unas Biblias menciona que es la tercera hora del día. Eso es decir que realmente son las 9 de la mañana. Entonces ellos empezaron en la hora 6 como 0. Entonces cada día por los judíos contaron el día así. Empezaron de las 6 de la mañana. Entonces si añade 3 sería el tercer día del día. Y versículos 16 al 21, lo que hemos leído, es una cita del libro de Joel, un profeta del Antiguo Testamento que había vivido años antes de los apóstoles. Y aquí Pedro y los apóstoles citaron este lugar en Joel para decir, ok, permíteme explicar lo que está pasando. No somos borrachos, como ustedes están diciendo, sino eso es el día que hemos esperado por siglos. Ya Dios está dándonos su Espíritu Santo. Y si regresa de lo que hemos dicho el otro día, en los apuntes de capítulo 1 y en versículo 5, sobre el bautismo del Espíritu Santo, que en ese tiempo gente esperaban a pasar eso. Ellos sabían que cuando vino el Espíritu, eso significa o había venido el reino de Dios. Y no pierde esa conexión, porque la venida del Espíritu significaba la venida también del Mesías y la venida del reino de Dios, o el principio del reino de Dios.
Entonces, Pedro cita ese texto en Joel, explica lo que es, úsalo como prueba. Eso es lo que está pasando. En versículo 17, él usa un término importante que quiero mencionar, y si quiere mirar conmigo otra vez en la pantalla, dice los días postreros, o en los últimos días, depende de la traducción, en versículo 17. Aquí en griego usa las palabras eschatais hemerais. Eschata es la palabra último o postrero, algo así quiere ser traducido. Y si oye, por ejemplo, hoy en día de la escatología, es un término que se ve a vez en cuando está leyendo cosas bíblicas, está estudiando. Escatología simplemente quiere decir un estudio de las cosas del tiempo postreros o del tiempo al final, porque debido a esta palabra eschatos. Entonces, esta frase de como leemos aquí en Hechos, de los últimos días, sucederá que en los últimos días no se ve en la cita original de Joel. Entonces eso fue algo inspirado por el Espíritu Santo en ese momento por Pedro y los otros apóstoles. El resto es citado casi palabra por palabra de lo que se llama la Septuaginta. Y quiero mencionar algo sobre eso, un tema poquito al lado, pero importante. En el libro de Hechos es muy común que los apóstoles, cuando ellos citan del Antiguo Testamento, en muchos casos ellos citan lo que se llama la Septuaginta. Y la Septuaginta simplemente era una traducción del Antiguo Testamento en griego, perdón. Entonces, unos años antes de Cristo, unos como 200 años antes de Cristo, un rey en Egipto pidió a unos judíos a traducir su libro, el Antiguo Testamento, y supuestamente había 70 gente, o 72, y por eso lo llaman la Septuaginta, debido a las 70. Entonces ellos supuestamente tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Y eso fue lo que usaban los apóstoles en ese tiempo frecuentemente. Y también muchos judíos en el primer siglo que no hablaron muy bien el hebreo, hablaron mejor el griego, entonces usaron la Septuaginta. Y cuando hay citas más adelante en el libro de Hechos, probablemente va a ser una cita casi directamente del Septuaginta. Bueno, entonces, por decir todo eso, aquí en este texto, aún en la Septuaginta, no ve esta frase de los días postreros. Eso fue algo que añadió el apóstol Pedro. Entonces, otra vez, por citar toda esta cita de Joel, Pedro y los demás están diciendo, en otras palabras, la edad del Mesías empezó ahora. Y lo bueno, interesante, es que la edad del Mesías empezó en el primer siglo y continúa hasta hoy. Y eso es importante decir que nosotros estamos viviendo en los días postreros. También nuestros hermanos que vivían en el siglo II, el siglo III, siglo VII, siglo XV, etc. Porque después de ese momento, después del capítulo 2 de Hechos, es cuando empezó los días postreros, o los últimos días. Entonces, si hoy en día gente habla de que ya estamos viviendo dentro de los últimos días, sí, porque hemos vivido así durante los últimos 200 años, debido a ese texto y otros que soportan eso. Hablando de eso, si quieren mirar
hay unos textos que quiero mencionar rápidamente que ayudan a ese concepto o que pueden probar más de esa idea que empezó en el primer siglo. Es Micaías 4:1, segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 1, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Y hay más también, pero esos son unos de los versículos que siguen hablando de los días postreros. Bueno, siguiendo con el texto, en versículos 19 y 20, algo está interesante en ese texto, yo creo, y es algo, voy a decir que suena poco raro abajo del texto. Pedro está hablando de que Dios está dando su espíritu, y de repente él empieza a hablar, versículo 20, de fuego y de que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, y suena como un cambio. Y en versículos 19 y 20 yo creo que es importante saber un poco de la historia y de la terminología profética. Si uno pasaría tiempo leyendo en los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, los profetas menores, todos esos usan ciertos términos para expresar un concepto. Y cuando vemos conceptos así de el sol convirtiendo en tinieblas, la luna en sangre, eso fue términos del juicio. Cada vez que se ve eso, son en términos del juicio. Y si regresan en la historia de Joel, por ejemplo, Dios estaba castigando a su pueblo Israel por ser infieles, y Él les mandó una plaga de langostas. Y entonces, expliquen, si quieres ver más el Joel en otra ocasión, pero básicamente empezando con Joel y otros profetas antiguos, profetas empezaron de usar los mismos términos. Y casi cada vez que se ve ese concepto de la luna en sangre y el sol convirtiendo en tinieblas, eso refiere a Dios va a juzgar. Es un tiempo de juicio. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿cómo aplica un juicio aquí en la mitad de ese día tan buena, tan maravillosa que Dios está derramando a su espíritu sobre nosotros o sobre toda la tierra? Bueno, unas ideas. Si regresamos mirando en el texto, cuando dice en versículo 18, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Es interesante que esta frase final, y profetizarán, no está en el texto de Joel. Sí, claro, está aquí en el texto de Hechos, pero no está parte de la cita. Mi opinión, nada más, tal vez, es que Pedro está diciendo, bueno, Dios ya había hecho lo que están viendo por la venida del Espíritu Santo, pero ellos cuando reciben el Espíritu Santo, en el futuro, estos mismos van a profetizar. ¿Y qué van a profetizar? Ok, déjame decirte. Entonces, él está como haciendo una división entre versículo 18 y 19 y 20. Es decir, bueno, Dios había derramado su espíritu sobre todos, y cuando eso pasa, ellos van a profetizar. Y bueno, ¿qué van a profetizar, Pedro? Permite decirte, Kevin, eso es lo que van a profetizar. Van a profetizar sobre el sol, la luna, el día del Señor. Entonces, probablemente lo que quiere decir estos versículos, o lo que refiere,
son dos posibilidades más aceptadas, más comunes. Uno es una profecía sobre la caída y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, son unos 40 años más adelante. Y se ve algo semejante en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Y muchos dicen que está refiriendo a eso aquí, que ellos iban a profetizar sobre la destrucción de Jerusalén y el cambio en el sistema de los judíos, que era una fecha muy importante en la historia. Dos, tal vez, es la parucía. Eso es decir, la venida segunda de Jesucristo, que están profetizando el día del Señor es el fin del mundo. La parucía, hablando de eso, es una palabra derivada del griego. Otra vez, parucía es la presencia técnicamente en griego. Y hoy en día se ve esa palabra usada como a referir específicamente sobre la venida segunda de Jesús, que Él va a ser presente otra vez. Por eso se usa ese término. Entonces, posiblemente, estos versículos 19 y 20 refiere a uno de los dos, la destrucción de Jerusalén o tal vez a la parucía, la venida segunda de Jesús. Y puede estudiar más sobre la parucía, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hay muchos más versículos que refieren a ese concepto. Bueno, siguiendo con el texto, versículo 21, me encanta lo que Pedro nos dice. Y todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Él nos dice cómo hacerlo prácticamente más adelante. Aquí simplemente dice, hey, no importa quién, pero todo el que proclama el nombre del Señor será salvo. Y más adelante, Él y los 12 apóstoles van a decirnos cómo específicamente hacer eso. Otro término que yo creo sería útil para nosotros es este término Mesías. Y yo lo he usado unas veces, espero que yo creo que la mayoría entienden, pero nomás para aclarar si hay preguntas. Mesías o la palabra Cristo, ambos refieren a la misma cosa. Y ambos significan el ungido. El Christos en griego y Mashiach en hebreo, que son traducidos Cristo y Mesías en el español, ambos refieren a la misma cosa, a el ungido, alguien prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, cada judío entiende eso. Ellos esperaban al Mesías, el Mashiach, o el Cristo, el ungido que Dios iba a mandar. Y entonces Pedro va a empezar diciendo, ha venido. Sigue conmigo en el libro de Hechos. Versículos 2, 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen a esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Wow, ustedes, qué cambio, ¿verdad? Él dice, Jesús de Nazaret es el Mesías que hemos esperado. Dios lo testificó por medio de las señales que, como dijo Pedro aquí, ustedes lo saben, ellos han visto. Y ahora él añade también la idea que
Dios lo resucitó. Y eso va a ser el poder de la sección que sigue. Pero antes de salir, lo que vamos a ver en esta sección, en versículo 24 al 36, eso va a ser el punto, en 3 puntos rapidito. Uno es, David dice que el Mesías iba a resucitar. Eso es lo que vamos a leer ahorita. 2, los apóstoles están diciendo, somos testigos que Jesús resucitó. 3, entonces Jesús es el Mesías. Y eso va a ser como fluye el resto de este texto. Y Pedro y los apóstoles están tratando de probar que Jesús realmente es el Mesías que hemos esperado por siglos y siglos. Bueno, en versículo 25 al 31, vamos a leer cómo David había profetizado de su venida. En versículo 2:32 de Hechos, los 12 apóstoles fueron también los 12 testigos y vieron lo que pasó al Mesías. Y en versículo 33, el Espíritu Santo aprobó lo que pasó al Mesías. Entonces está diciendo, está dando pruebas. David dice que es el Mesías. Nosotros decimos que es el Mesías. El Espíritu dice que es el Mesías Jesús. Una vez tras otro está diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y él cumple con diciendo, citando Salmo 110, versículo 10. Era un versículo conocido como mesiánico. Aún en esa época, ellos aceptaron que ese versículo habló del Mesías. Y por citarlo aquí, era claro que ellos están diciendo, sin dudas, Jesús es el Mesías. Entonces, la conclusión en versículo 36, después de, en cierta manera, probar que Jesús es el Mesías, él dice, entonces, versículo 36, por tanto, sépalo bien toda Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Mesías. ¡Wow! ¡Qué momento poderoso! ¿Verdad? Que él sobre tiempo ha explicado qué ha sucedido, por qué están hablando en lenguas. Y Dios usó ese momento para expresar, hey, ese es el momento esperado, la venida del Espíritu, la venida del reino. Y Jesús es entonces el Rey. Es el Mesías esperado. Y al final, Él dice, pues entonces, quiero que sepan ustedes, este mismo Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo puso como Mesías. Y quiero parar un momentito. Trata de ponerte en los zapatos de esos judíos en ese momento. Imagínense pensando, yo he matado el Mesías. Yo soy culpable de la sangre del Mesías que yo he esperado por toda mi vida y que fue proclamado por Moisés y por los profetas. Y yo soy responsable directamente de la muerte de mi héroe. Interesante, hermanos, que nosotros también podemos ponernos en sus zapatos, porque nosotros también somos culpables, tal como ellos, de la muerte de Jesucristo. Isaías capítulo 53 y versículo 4 a 7 dice lo siguiente: ciertamente llevó, hablando del Mesías, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nosotros, Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como abejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como abeja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, nosotros podemos ponernos muy fácilmente en los zapatos de estos hombres en este lugar, porque nosotros también somos, en cierta manera, culpables por nuestros pecados, por la muerte del Mesías. Pero eso también fue parte del plan de Dios, como Pedro dice aquí en el texto, en versículo 22 y al 24. Bueno, siguiendo con nuestro estudio, espero que nosotros respondamos tal como ellos. Mire lo que dijeron ellos en versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar lo que hicimos? Tal vez su traducción dice, se compungieron de corazón. Y la palabra griega, si quieren mirar en la pantalla, usa el término en griego katanusomai. En este caso incluye teinkardia, no está escrito en la pantalla, pero katanusomai, teinkardia, es decir, que fueron como conmovidos, quebrantados en el corazón, o respecto al corazón. Y no se ve este término en otras partes del Nuevo Testamento. Si quiere comparar lo que es usado en el libro de los Salmos, en Salmo 109, versículo 16, y en la Septuaginta, que habla del quebrantado de corazón. Entonces ellos llegaron al momento de decir, somos quebrantados de corazón. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar lo que sucedió? Y qué bueno que Pedro no dice, pues, lo siento, ya tenías tu chance, ya tenías tu oportunidad, lo siento, que Dios te bendiga. Qué bueno que él no paró ahí, hermanos, ¿verdad? Que él les dio a ellos esperanza. Mira cómo él respondió en versículos 38 y 39. Dice, arrepiéntase y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, versículo 39, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Gloria al Señor que no paró la Biblia en versículo 36, sino que también ofrece versículo 38 y 9. Brevemente quiero hablar de qué es normal en el libro de Hechos, de cómo la respuesta. Si mira conmigo brevemente, hay 4 cosas típicas o partes típicas de la respuesta: arrepentimiento, bautismo, perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo. Eso es lo que se ve en cada ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, perdón. Entonces quiero hablar rápidamente sobre este concepto de arrepentimiento. Arrepiéntanse. La palabra griega, como dice en la pantalla, es metanoeo.
metanoeo es la idea que cambiar la mente. Meta es como metamorfosis, es un cambio de algo. Metamorfosis es un cambio de su ser. En ese caso, metanoeo es parte de meta y el nous, que es la mente, metanoeo es cambiar la mente, pero con el concepto incluido es un cambio también de la manera de vivir también. Entonces, cuando uno se arrepienta, está cambiando cómo piense, pero también como resultados, como la manera que vivimos. Y puede consultar otras partes en el principio de los evangelios, cuando Juan está hablando a sus discípulos, y él dice, hey, muéstrame fruta con el arrepentimiento. Y él escribe las cosas directamente que ellos deben hacer. Entonces, es claro en el Nuevo Testamento que el arrepentimiento es un cambio de mente y también de actividad. Es un 180, podemos decir. Cuando estamos yendo en una dirección, cambiamos y regresamos y andamos en otra dirección completamente al opuesto. Otra cosa que quiero mencionar, el segundo parte, es sean bautizados cada uno de ustedes. El bautismo es importantísimo. Aquí dice que es un medio para experimentar la muerte, el sepelio y la resurrección del Señor. Cuando uno es bautizado en agua, es una imagen de la idea que uno está puesto adentro de una tumba y resucitado con vida nueva. Y eso, si quiere leerlo en Romanos capítulo 6, es más clara lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero nosotros cuando somos bautizados en agua, somos sumergidos en agua para resucitar a una vida nueva. Y hablando de eso también, el término mismo de bautizar, en el griego literalmente es la idea de ser sumergido. Entonces, hay razones muy fuertes gramáticamente para bautizar en el sentido de sumergir. En los textos griegos antiguos, clásicos, como el Odiseo, por ejemplo, hay un ejemplo interesante que yo estaba leyendo una vez, que Homero, el autor, dice que el héroe bautiza su lanza en el ojo del cíclope. Entonces él puso su lanza dentro del cíclope, el ojo del cíclope. Es la idea que sumergirlo adentro de algo. Y ha sido así, es la idea básica que continúa hasta el tiempo de los apóstoles. Entonces cuando hablamos de bautismo, yo estoy refiriendo a uno que es sumergido en agua. Con eso, la limpieza tiene que ver con eso. No solamente está haciendo lo que hizo el Señor en morir y ser sepultado y resucitar, sino es la limpieza. Somos limpios. 1 de Pedro 3, 21, 1 de Corintios 6, 11. Y entonces, esos somos limpios del pecado. Y aquí también quiero mencionar, está en el nombre de Jesucristo. Usa el término epi en griego para está traducido en, está basado en la autoridad de Jesús de Nazaret. Somos bautizados en su nombre, basado en su nombre y en su poder. Y finalmente yo quiero apuntar eso muy claramente, que el bautismo no es solamente un símbolo. El bautismo no es solamente un símbolo. ¿Es simbólico? Claro. El agua, aunque hemos dicho, simboliza en cierta manera esta manera de ser sepultados y resucitados, pero no es solamente símbolo. Yo he visto que unos dicen que es solamente una representación de algo que había ya pasado. Entonces, sino que cada vez que leemos en la Biblia sobre el bautismo, siempre algo está pasando. Chéqueme en eso, ¿ok? Mírame, evalúa lo que estoy diciendo en el libro de Romanos en otras partes.
Cada vez que habla del bautismo, algo está pasando. Bueno, hermanos, tenemos que parar aquí para esta lección y les espero la próxima vez y que Dios les bendiga.